que tiene oídos para oír. ¿Será que hay gente que tiene oídos pero no para oír? Extraño, ¿cierto? Así, pero así dice la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Será que Dios tiene algo para decirnos a nosotros en esta hora? Gloria al Señor. Bueno, si nosotros estamos aquí es porque de alguna manera creemos en Dios. Amén. Creemos en Dios. Pero una cosa es creer en alguna forma de divinidad o deidad. Y otra cosa es creer en el Dios de la Biblia. Amén. Y para creer en el Dios de la Biblia, entonces hay que conocerlo. Uno no cree en lo que no conoce. Uno no entiende lo que no sabe, ¿cierto? Pero cuando uno se mete entonces en la palabra de Dios, en la Biblia, en la Escritura, se da cuenta que el Dios del que la Biblia nos habla es un Dios diferente al Dios que nos han presentado toda la vida, al Dios que nosotros creíamos conocer o del cual creíamos saber. El Dios que nos habla la Biblia y que nos menciona la Biblia es diferente a todos los dioses que el mundo tiene en sus diferentes religiones, en sus diferentes dogmas, en sus diferentes formas de fe. Yo le invito para que usted busque al Dios de la Biblia, no al Dios de la religión, no, al Dios de la Biblia. No al Dios de sus padres, porque puede que el Dios de sus padres no sea el Dios de la Biblia. Es posible que sus padres hayan sido engañados también y hayan conocido un Dios diferente al Dios de la Biblia. Muchas personas cuando se les habla del Evangelio dicen, no, yo me quedo en la religión que mis padres me enseñaron. Y yo respeto el hecho de que usted tenga una fe tan fuerte puesta en lo que sus padres le han enseñado. Eso es digno de admirar. Pero no hay una garantía que le pueda llevar a usted a estar seguro de que el Dios que sus padres le han enseñado sea el Dios verdadero. No hay una garantía de eso. Y creo que nosotros tenemos suficiente edad para verificar por nosotros mismos entonces quién es el Dios de la Biblia. Amén. No quiénes son. Porque la Biblia no habla de varios dioses. Bueno, la Biblia habla de muchos dioses. Pero del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, la Escritura nos dice que es único, que es solo, que es soberano. Gloria al Señor Jesús. Cuando nosotros comenzamos entonces a estudiar y a indagar acerca del Dios de la Biblia, entonces la Biblia nos da algunos destellos y algunos rasgos de lo que es nuestro Dios. Y entonces comenzamos a encontrar en aquel Dios grande y maravilloso algunos atributos. Atributo es algo que, como dice la palabra, se le atribuye, se le reconoce. Amén. Y son algunas cualidades que forman parte de la esencia de Dios, que no están sino solo en Él. No existe otro ser en este mundo o en el mundo espiritual, en esta tierra o en cualquier otra tierra, ni en la tierra ni en el cielo, que tenga los atributos que tiene Dios. Solamente están en Él. La Biblia dice que Dios es omnipotente, que todo lo puede. No hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Bueno, hay algo que Dios no puede hacer.
y es mentir, ¿cierto? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice que Dios es omnisapiente. Quiere decir que todo lo sabe. Lo pasado, lo presente, lo futuro. La Biblia dice que aún las tinieblas resplandecen delante de Él. Y la Biblia nos habla de la presciencia de Dios, quiere decir que es el conocimiento anticipado. Él sabe las cosas que van a suceder, amén. Y llama las cosas que aún no han sido como si ya fuesen. Bendito el nombre de Jesús. Entonces quiere decir que el Dios de la Biblia es un Dios muy grande. No es un Dios sencillo, no es un Dios cualquiera, es un Dios que todo lo conoce y lo tiene programado. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia dice que Dios ha trazado un plan. Amén. Porque desde antes de crear cualquier cosa, desde antes de crear al ser humano, Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Sabía que el hombre se iba a amar más a sí mismo, ¿cierto? Que le iba a dar la espalda a Dios, pero aún así la Biblia nos habla de un Dios que no solamente es poderoso, de un Dios que no solamente lo sabe todo, sino que nos habla de un Dios que es amor. Amén. Que es amor. Y entonces por ese gran amor de Dios, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero también dice la Escritura que Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Alabanzas al nombre de Jesús, habiendo sido perfeccionados, dice la palabra de Dios, en su propósito y en su palabra. Creo que no es el momento para hablar tanto acerca del pecado y del hecho de que el ser humano pecó, y podemos resumir la palabra pecado simplemente en el hecho de darle la espalda a Dios, dejar de reconocer a Dios, dejar de adorarle como a Dios. Eso es realmente el pecado, y todas las demás cosas simplemente son consecuencias que vienen por darle la espalda a Dios. Pero Dios, cuando creó al hombre, le dio mandamientos, le dio palabra, le dio estatutos, le dio preceptos, le dio ordenanzas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre otras cosas y entre los atributos de Dios está el hecho de que Él es soberano. ¿Qué le da derecho a Él a su soberanía? El derecho que Dios tiene de ser soberano es que no hay alguien mayor que Él. Es que antes de Él no fue formado Dios. Y como dice Isaías, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Todas las cosas existen en Él, por Él y para Él. Alabanzas al nombre de Jesús. E entonces Él es el dueño de todo. Aún tu vida le pertenece a Él. Todas las almas son mías, dice el Señor. Todas. Así usted no las reconozca. Pero dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Usted puede decir, yo no soy de nadie, yo me mando solito. ¿Eso cree usted?
Si usted se manda solito, entonces ¿cómo puede hacer para esquivar la muerte? Porque la muerte vendrá a todos y a todos nos ha de visitar. Y por más miedo que usted le tenga a la muerte, un día lo va a alcanzar, un día le va a tocar. No sabemos de qué forma nos va a llegar la muerte, pero algún día tendremos que morir y partiremos de acá. ¿Por qué vamos a partir de aquí? Porque no somos nuestros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice que nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. No existe nada que usted pueda decir que es suyo, nada. Usted puede haber trabajado mucho para comprar algo, haber conseguido el dinero y comprar algo, pero en el momento en que usted menos lo cree, lo pierde. Porque no hay nada, ni siquiera la vida es suya. Usted vive no porque usted sea inteligente o porque sea fuerte, no, usted existe porque alguien le dio la vida. Y ese alguien que le dio la vida, cuando él quiere la puede tomar también. Todas las almas son mías, mas el alma que pecare, esa morirá. Entonces todo le pertenece a Dios. Lo alto, lo profundo, lo visible, lo invisible, la vida, la muerte, todo es de Él y todo proviene de Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es soberano. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el pecado realmente consiste en el hecho de desconocer esa soberanía, de desconocer esa grandeza. La Biblia, refiriéndose a esa actitud, a no reconocer la grandeza ni la existencia y mucho menos la soberanía de Dios, la Biblia usa una palabra para determinar esa actitud: necedad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es una necedad, según la palabra, desconocer a Dios. Es una necedad. Entonces Dios, que sabe todo, trazó según su palabra un plan que nosotros conocemos como el plan de la salvación. Recuerde el texto que citamos ahora: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque el hombre se deleita tanto en el mal, se deleita tanto en darle gusto a su propia vida, a su cuerpo, que entonces no viene a la luz de Dios. ¿Para qué? Para poder seguir justificando el mal que hay en él. Dios traza un plan de salvación. Y en ese plan de salvación, entonces, para toda una raza pecadora, para toda una raza caída, porque Adán cayó, y con la caída de Adán arrastró a toda la humanidad bajo esa condenación. ¿Por qué? Porque el ser humano se vició en el pecado y no ha podido escapar de ese vicio. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado vino la muerte. Y usted dirá: ¿cómo así que vino la muerte si todos nos tenemos que morir? Sí, pero cuando Dios creó al hombre no lo creó para que se muriera. Dios creó al hombre en una condición o en un estado de inmortalidad. Nuestro cuerpo fue diseñado para vivir, hermano, por siempre. Para eso fue diseñado nuestro cuerpo. Pero cuando el hombre pecó, Dios hizo un corte en la cadena del ADN y entonces acortó de ser inmortal a ser seres humanos que vivían hasta 1000 años.
Pero el pecado siguió abundando y siguió creciendo en toda la humanidad, al punto que Dios miró y no se había arrepentido nadie. No había nadie que hiciera el bien, todos se descarriaron como ovejas. La Biblia dice que Dios ciertamente hizo al hombre bueno, pero él buscó sus propias perversidades. Entonces Dios hizo un segundo corte en el ADN del ser humano y pasó de vivir 1000 años a vivir 120 años. Pero la maldad aumentó mucho más. Y en los días de Noé, entonces Dios volvió e hizo otro corte en el ADN del ser humano y pasó de vivir 120 años a vivir 70 u 80 en lo más robusto, dice la Biblia. Bendito el nombre de Jesús. Y creo que Dios ha seguido cortando, porque ya es escasa la persona que pasa de esa edad. Ya las enfermedades y todo lo que está sucediendo lleva al ser humano a morir joven. Dios trazó un plan de salvación. Y ese plan de salvación se activa en la vida de la persona. No sabemos realmente, según la palabra, no sabemos realmente en qué momento Dios inicia la obra de la salvación en alguien. No lo sabemos. En qué momento Dios comienza a inquietar a alguien, comienza a llamarlo, comienza a moldear su vida, a poner ciertas circunstancias, ciertas condiciones que lleven al hombre a buscar a Dios. No sabemos en qué momento se inicia eso. Pero lo que yo sí puedo decirle a usted es que la vida cristiana sí tiene un inicio. Y la vida cristiana no tiene el inicio en el momento en que se oye la palabra, no, ahí no se inicia la vida cristiana. Eso forma parte del proceso del llamamiento de Dios. Pero una cosa es que Dios te llame y otra cosa es que te hagas cristiano. Es diferente. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero ni siquiera creer todavía te hace cristiano. Eso no te convierte en cristiano. Te está guiando por el camino, te está mostrando una luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Las palabras de Dios alumbran, hacen sabio al sencillo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Alabanzas al nombre de Jesús. La palabra, hermano, ilumina tu camino y tu sendero, pero todo se determina a partir de una decisión. Y esa decisión, hermano, nosotros la conocemos como el arrepentimiento. La vida cristiana, podemos decir, que tiene sus inicios en el arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba mirando la palabra arrepentimiento, porque si bien nosotros tenemos una Biblia que está toda escrita en español, los orígenes de la Biblia no fueron nuestra lengua castellana, latina, español. La Biblia se escribió, hermano, hace mucho tiempo en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Prácticamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero cuando miramos, hermanos, esos fundamentos de la palabra en esa lengua original, entonces si usted tuviese una Biblia ahí en hebreo, no encontraría la palabra arrepentimiento, encontraría la palabra nashan, que significa estar tranquilizado. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una deuda con Dios, no está en paz, no está tranquilo. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 5 y el verso 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no está en paz? Porque tiene una deuda con Dios. Ahora el Señor dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres,
Mire que todo parte del hecho de querer. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisiereis, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Alabanzas al nombre de Jesús. La palabra Nashán entonces significa estar tranquilizado o ponerse en paz. Amén. Y en griego, la palabra arrepentimiento viene de dos expresiones, metanota o metanodo, que quiere decir enmendarse y convertirse. Amén. Enmendarse y convertirse. Bendito el nombre del Señor Jesús. El hombre ha pecado. Todos, sin excepción. Ni uno solo bajo el cielo que no haya pecado. Todo ser humano quedó sujeto, atado, amarrado, viciado, esclavizado al pecado. ¿Qué problema? Y ese pecado ha llevado a la humanidad a la condenación. Porque Dios estableció entonces para sus hijos el reino de los cielos y para sus enemigos la condenación. Así es sencillo. ¿Cómo va a condenar Dios al hombre si Dios es amor? Sí, pero si tú conoces al Dios de la Biblia, te darás cuenta que Dios no solamente es amor. Dios es justiciero. Dios es celoso. Dios es vengativo. Dios es castigador. Y usted se sorprenderá. No, pero es que ese no es el Dios que me enseñaron mis padres. Es que yo no te estoy hablando del Dios que te enseñaron tus padres. Te estoy hablando del Dios de la Biblia. Pero su amor va por encima de todas esas otras expresiones que denotan la esencia de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado había que pagarlo. Dios tenía que cobrarse el precio del pecado. Y el precio del pecado es la muerte. La única manera de que un ser humano es libre de su pecado es cuando se muere. No hay otra forma de que el ser humano sea libre de su pecado. Pero entonces Dios estableció en ese plan de salvación, estableció un sendero, una forma para que el hombre no se perdiera, para que el hombre no se muriera o no se muriera para siempre, porque de todas maneras tenía que morir, pero que no muriera para siempre, sino que Dios un día pudiese resucitar a ese hombre y darle vida nuevamente. Pero una vida no como la vida que nosotros conocemos o como la vida que siempre hemos tenido, sino una vida eterna. Una vida no en este cuerpo que se enferma, que se aflige, que se angustia, que se muere, sino en un cuerpo, dice la Biblia, en un cuerpo diferente, en un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de Cristo. Pero para que eso suceda, entonces Dios tuvo que hacer algo. Primero, hacerse hombre. Que eso ya es inaudito. ¿Cómo, hermanos, se quedaron de impactados y de impresionados los ángeles al saber a su creador hecho hombre? Eso tuvo que haber sido una humillación muy grande para Dios. Porque la Biblia dice que ni siquiera los cielos son limpios delante de Él. Y Dios no confía en ninguno de sus santos y en ninguno de sus ministros. Dios no confía en nadie. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces dice la Biblia que Dios, al mirar a la tierra, solamente al mirarla ya es una humillación para Él. Vea, hermano, qué tan digno es usted o qué tan indigno es usted, no lo sé. Pero lo único que yo sé es que cuando usted va caminando por la calle y usted ve
una inmundicia, usted quita la mirada, porque usted no se deleita viendo una inmundicia, viendo algo ahí maloliente, en estado de descomposición. Usted no se deleita, tiene que ser muy morboso para quedarse deleitando viendo ahí una inmundicia. Usted ve eso y usted sigue su camino. Inclusive muchas veces se va a sentar a comer y se acuerda de lo que vio, se le quita las ganas. ¿Usted cree que en qué estado y en qué condición está este mundo? Putrefacto, perdido. Este mundo está más que podrido. Pero la Biblia dice que Dios mira hacia este mundo y no se deleita viendo la inmundicia que hay en este mundo, la corrupción, el pecado, la maldad. En los días de Noé dice la Biblia que la maldad de los hombres era tan grande que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y Dios miró al mundo en esa época y le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió. ¿Y cómo es posible si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Pero sin embargo está diciendo que Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, por la capacidad de maldad que había en el ser humano. Y fue tanta la maldad y la pudredumbre que había en este mundo que Dios decidió raer. Raer es arrancar con violencia de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Y mandó el diluvio, porque quiso borrar de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, no solamente al hombre, porque toda la creación quedó bajo condición de condenación y de pecado por causa del hombre. ¿Qué culpa tiene entonces la naturaleza del pecado del hombre? Esas son cosas que tenemos que preguntarle a Dios cuando estemos allá. Pero la Biblia dice que Dios aún al mundo, a la creación, la maldijo por causa del pecado del hombre. Y por eso es que el mundo está contaminado, por eso es que hay enfermedades, por eso es que hay pestes, por eso es que hay destrucción, por eso es que hay tormentas, virus, bacterias, por todas esas cosas, plagas, porque Dios maldijo a la creación por causa del pecado del hombre. Entonces, para Dios mirar a este mundo, para Él es una deshonra. La Biblia dice que Él se humilla mirando al mundo, o sea, solamente mirarlo y quedarse ahí mirando es una humillación. Bendito el nombre de Jesús. Y entonces, si para mirar el mundo desde el cielo para Él es una humillación, ¿qué tanta humillación fue haberse hecho hombre? Pablo le dijo a los filipenses: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Él, siendo Dios, dejó ese trono de gloria, donde lo adoraban, donde lo exaltaban, donde lo glorificaban todo el tiempo. Los ángeles no le dicen 3 veces santo, le dicen millones de veces santo. Todo el tiempo hay querubines ahí frente a Dios diciéndole: santo, 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 santo Jehová de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Aleluya. Se despojó de eso. Cuando tú crees que Dios miró al mundo en pecado y le dijo a otro: ve tú y lo salvas, entonces no crees en un Dios que sea tan grande. Porque entonces estás creyendo en un Dios que no fue capaz de venir a salvarnos Él mismo, que tuvo que mandar a otro. Pero cuando tú conoces el Dios de la Biblia y te das cuenta de que Dios realmente no mandó a nadie, sino que tomó forma humana Él mismo, porque Él dijo: yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Yo mismo iré y lo salvaré.
Cuando tú conoces que el Dios de la Biblia no es un Dios trino, sino que la Trinidad es una falsedad, es una idolatría engañosa, y que realmente la Biblia nos habla de un único y sabio Dios, al cual sea la gloria, la honra, el imperio y el poder. Aleluya. Y que ese Dios se despojó a sí mismo, tomó forma humana, y no solamente tomó forma humana, es que cuando uno mira los niveles en los cuales Dios se humilló, uno se queda impresionado. Dios deja su trono de gloria, su forma de Dios, mira esta tierra, comienza a humillarse solamente mirando la tierra, pero luego se humilla mucho más tomando forma humana. Y estando en la condición de hombre, se humilla mucho más, porque no solamente es un hombre, sino que toma forma de siervo. Él podía haber llegado como un hombre acá, pero un hombre poderoso, rico, famoso, ¿cierto? Lleno de lujos, lleno de cosas que pudiesen enorgullecerlo, haber nacido en un palacio, tantas cosas. Pero escogió un pesebre, escogió una pesebrera, escogió nacer en una familia humilde, sencilla, tomó forma de siervo, donde vino fue a servir y no a ser servido. Y estando en la condición de siervo, le quitó el calzado a sus discípulos, los pies polvorosos, sucios, quizás malolientes. Pero tomó, hermano, un lebrillo y una toalla, y tomó los pies de sus discípulos, y él mismo los lavó. ¿Qué tanto se humilló el Dios de la Biblia? Y no solamente eso, se entregó en las manos de sus captores, de sus pecadores. Se entregó en las manos de ellos. Porque la Biblia dice que Él puso su vida en expiación por el pecado. Si bien hay algunos términos bíblicos que se refieren a la muerte de Cristo como que si lo hubiesen matado, porque ese es el término que usó Pedro. Realmente, hermano, en el contexto a Cristo no lo mataron. Él puso su vida. Pedro quiso sacar la espada para defender al Señor, hermano, y casi mata a un soldado. Y el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada en su vaina, porque si yo necesitara ayuda, clamaría al cielo y vendrían 12 legiones de ángeles en mi ayuda. Porque escrito está: a sus ángeles enviará que te guarden en todos tus caminos. 12 legiones de ángeles, una legión son 12,000, 12 por 12. Y si un solo ángel, dice la Biblia, hizo, hermano, una masacre y una destrucción en tiempos del Antiguo Testamento, uno solo, ¿qué pueden hacer? 12 legiones de ángeles acaban con esto en un momentico. Y el Señor le dijo: si yo necesitara ayuda, ni siquiera te la pediría a ti. Porque ¿qué puede necesitar Dios de nosotros? No es que me voy porque Dios me necesita. Dios no necesita a nadie. Tú lo necesitas a Él. Y si tú haces algo para Dios, no es porque Dios esté necesitado que hagas eso, es porque Dios te honró a ti para que le sirvas. El que sirve y reniega y se queja y una cosa, no sabe a quién está sirviendo. Es que a mí me pusieron para hacer esto, el peor cargo, en cambio aquella ahí la pusieron por allá, no sé qué. Estás equivocado. Limpiar una silla de esas es una honra.
porque ahí se va a sentar alguien que va a comer la palabra y Dios lo va a salvar. Barrer este piso. Usted ha venido acá algún día así que no haya nadie y esté por ahí la hermana haciendo el aseo, usted entra y ellas cantando. Uno desde afuera escucha a la hermana cantando aquí y dice, qué gozo con el que esa mujer limpia esas sillas y barre el piso. Porque esto es algo para Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Él, hermano, puso su vida. Fue a la cruz del Calvario. ¿Y cómo murió? No se murió de cualquier manera. No lo atravesaron con una espada, no lo decapitaron, porque en nada de eso había vergüenza. Seguramente morir de esa forma para muchas personas era considerado honroso. Morir siendo atravesados. Los orientales se atraviesan con una daga, el harakiri, y para ellos es una honra hacer eso. Pero Cristo sufrió una muerte, pero una muerte deshonrosa. La peor muerte que había, hermano, toda su familia quedó deshonrada. Él estaba desnudo. Es que el hecho de estar desnudo públicamente y alzado, hermano, allá donde todo mundo lo viera, era una deshonra grande. ¿Cómo es posible que el Dios del cielo se hace hombre, se deja desnudar y se deja matar de esa manera? La muerte más deshonrosa, más cruel que existía, la sufrió el Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué hizo todo eso Jesús? Jesús hizo todo eso para concederte a ti y para concederme a mí el arrepentimiento. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con toda su alma. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Usted cree que arrepentirse es pasar a un altar y llorar? Este altar está lleno de lágrimas de mucha gente que dicen haberse arrepentido, pero que no lo han hecho. El verdadero arrepentimiento, hermanos, se denota, es en la transformación del ser. Porque el impío se arrepiente todos los días, pide perdón, llora, pero sigue atado al pecado, sigue haciendo lo malo. Entonces no fue un verdadero arrepentimiento, solamente se hizo constricto de espíritu por un momento. Pero el arrepentimiento es una actitud donde uno reconoce primero la grandeza de Dios. Yo no me voy a arrepentir ante alguien que no lo reconozco como un ser grande. El arrepentimiento es, hermano, aceptar la soberanía de Dios. Es aceptar que Él es el dueño de todo, que Él es el legislador, que Él es el único que tiene derecho a establecer una palabra, un mandamiento. El arrepentimiento es reconocer que Cristo murió por mí. El arrepentimiento es reconocer que estoy perdido. Y no solamente que estoy perdido, que estoy condenado. Y no solamente que estoy condenado, que no puedo salvarme a mí mismo. El arrepentimiento es reconocer mi bajeza. El arrepentimiento es reconocer su grandeza. El arrepentimiento es creer profundamente en Cristo, en su palabra y en su obra redentora. No basta simplemente con venir a un culto y hacerse un simpatizante. Hay gente que lleva mucho tiempo viniendo al culto, pero su vida sigue igual. ¿Por qué?
porque no se han arrepentido. Qué bendición tenerte aquí cada 8 días. Nos alegra mucho. Nos honramos con eso. Pero no puedes conformarte con asistir a un culto de cuando en vez o cada 8 días o venir a todos los cultos. Eso no te va a hacer salvo. Porque no te está haciendo cristiano. Tú no eres cristiano porque vienes al templo. Tú no eres cristiano porque traes unos diezmos. No eres cristiano por eso. Tú eres cristiano a partir del momento en que te arrepientes, porque el arrepentimiento entonces te lleva a una transformación, y esa transformación la Biblia la llama el nuevo nacimiento. ¿Y cómo así que nacer de nuevo? Sí, porque el arrepentimiento es el primer paso a la muerte, pero a la muerte al viejo hombre. Porque el arrepentimiento, hermano, es un compromiso a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos, a renunciar a la vana manera de vivir, a la persona que eras antes. Es renunciar a eso. A eso es que se refiere el arrepentimiento. Ponerse en paz con Dios. Porque la Biblia habla de la gracia de Dios, y la gracia de Dios va más allá de la misericordia. La gracia de Dios, hermano, es algo que Dios nos está dando a nosotros. Digámoslo coloquialmente, es una gabela que Dios le está dando al hombre. ¿Para qué? Para llevarlo a su gloria, para llevarlo a su presencia, para que no participe más de este mundo pecador, para llevarlo a formar parte de la salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. El nuevo nacimiento consiste, hermano, en morirse, pero morirse y seguir vivo. Porque si usted se muere literalmente y no conoció a Cristo, perdió. Perdió. ¿Por qué? Porque no hizo lo bueno durante su vida. Y lo bueno es que buscar a Dios, conocer a Dios, recibir a Dios, aceptar a Dios, creerle a Dios, adorar a Dios, servirle a Dios, vivir para Dios. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia habla del arrepentimiento que Dios nos da. Tú estás acá, Él ha hecho una obra, y tú estás acá y te está permitiendo, te está dando la opción en esta hora de que con una actitud sincera y veraz vengas y le digas: Señor Jesús, perdóname. Perdóname, porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso dijo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti y solo contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es el arrepentimiento, hermano, una actitud sincera, donde tú te acercas a Dios y le dices: Señor, yo estoy perdido, yo soy solo un hombre y tú eres Dios. Como el profeta dijo, como el salmista dijo: soy un gusano y no un hombre. Imagínese el reconocimiento y la manera en que él se estaba humillando a sí mismo, que llegó a la conclusión, hermano, de que él solamente era un gusano y no un hombre. Y sabe también qué dice la Biblia: el hombre pesado en balanza pesa menos que nada. ¿Usted no ha visto esas balanzas antiguas que regulaban el peso colocando unas piezas metálicas para poder equilibrar el peso y saber realmente cuánto pesa algo? Imagínese que a usted lo pongan en el lado derecho o en el lado izquierdo de esa balanza, y en el lado opuesto no pongan nada, y ese nada pese más que usted. Entonces, ¿cuánto pesamos? Menos cero. Menos cero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso pesamos nosotros delante de Dios. La Biblia dice que las justicias de los hombres
son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿Quién podrá justificarse delante de Dios? ¿Quién podrá pararse delante de Dios, presentarse delante de Él y decir, yo no hice nada? Bueno, el hacer nada también es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Eso es el arrepentimiento. Es una transformación profunda que va más allá de pasar a un altar y llorar. Es una sinceridad delante del Creador y un reconocimiento y decirle, Señor, yo realmente necesito que tú me salves porque me siento perdido. Me siento condenado. Siento todo el peso del pecado y del castigo sobre mí. Eso es el verdadero arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento sí viene con lágrimas. No es solo lágrimas, pero viene con lágrimas. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no le despreciarás tú, oh Dios. Cuando uno se postra, cuando uno se humilla delante de Dios, entonces Dios le concede el arrepentimiento y ese es el inicio de la vida cristiana, porque cuando una persona se ha arrepentido de verdad, ¿sabe qué es lo primero que quiere hacer? Comenzar a presionar a su pastor. Bautíceme, bautíceme, bautíceme ya. ¿Por qué esperamos tanto tiempo? ¿Y cuánto dura la doctrina? ¿Por qué no me bautiza? Vea. Y la persona comienza a presionar. Porque quiere bautizarse ya. Y le dicen a uno siempre, y si yo me muero y no me bautizaron, entonces es culpa suya. Y yo, ay Señor, entonces ¿cuántos? Bendito el nombre de Jesús. Casi siempre los simpatizantes cuando quieren bautizarse rápido le dicen eso a uno. Pastor, bautíceme porque si yo me muero, entonces ¿usted qué le va a decir al Señor? Que no me quiso bautizar. Esa persona, hermano, comienza a sentir luego de la tristeza de haberse arrepentido. Entonces comienza a sentir un gozo, una alegría, hermano, un deseo, un afán por bautizarse y luego por llenarse del Espíritu Santo y luego por servir y luego por adorar y por ser fiel y exaltar al Señor, porque ese es el fruto del arrepentimiento. Buscar a Dios, adorar a Dios, servirle a Dios, serle fiel a Dios, predicar a Dios. Aleluya. Es un cambio profundo en la mente, en el alma y en el corazón. Eso es el verdadero arrepentimiento. Conocer su palabra y conocer al Dios de la Biblia. Te presento a Jesucristo, el Dios de la Biblia. Póngase en pie, hermano. Y vamos a orar. No sé si haya alguien que quiera que oremos por él. Tenemos más de 20 amigos en esta mañana en el culto. Unos 26, 27 amigos tenemos aquí en esta mañana. Y yo quiero orar por alguien. Acá hay una señora. Acá hay dos señoras que quieren que oremos por ellas. ¿Habrá alguien más que quiera decir, pastor, ore por mí también? Yo necesito arrepentirme. Yo necesito. Por acá hay otras personas. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La señora Mariana, vamos a orar por ella también. Por acá vienen otras personas. ¿Habrá alguien que haya entendido un mensaje tan sencillo? Tan simple. El mensaje del Evangelio es simple. El mensaje del Evangelio es sencillo. Por acá hay otras señoras más. ¿Habrá alguien más? Venga, amigo, vamos a orar por usted. Yo quiero decirle al Señor Jesús que lo ayude, que lo perdone. Venga, dígale, Señor Jesús, yo quiero conocerlo, yo necesito entender realmente quién eres tú y qué quieres conmigo. Mira, hermano, qué belleza. ¿Sabe cuánto vale el alma de una sola de estas personas? ¿Cuánto le costó a Cristo una sola de estas personas? Ahora quiero invitar a un hermano, quiero invitar a la iglesia, venga, ayúdenme a orar por estas personas.
coloque sus manos con suavidad sobre estas personas. Hágalo con mucha suavidad, pero dígale al Señor: Señor, salve a estas personas. Permítales entender, Señor Jesús, este maravilloso plan de salvación. Iglesia, levante sus manos. Oremos por estas personas en esta mañana. Vamos a decirle: Señor Jesús, tú eres tan grande, oh Padre Celestial. Tú puedes transformar la vida, Señor, de estas personas, pero una transformación profunda, una sinceridad en su corazón, Señor Jesús. Tú puedes darles el valor y la sabiduría, Señor Jesús, para rechazar el mundo, para aceptarte a ti y creer en tu palabra, Señor Jesús. Oh Dios del cielo, envía salvación a la vida de este hombre. Glorifícate en él, en su corazón. Señor, mira a esta niña. Señor, ella necesita de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu salvación. Tú les has traído a este lugar, Señor Jesús. Obra, Señor, salvación, revelación de tu palabra en esta hora. Oh, Señor Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.